Matecito de coca. Buenas a todos, todas y todes. Estamos en un nuevo matecito de coca, como siempre por nuestra casa, la radio Causa Chuncoca. Y hoy estamos con una invitada especial que va a ser a partir del día de hoy parte del matecito de coca, del equipo de matecito de coca, que es Dimelsa Rodríguez Quinzamolle. Hola Dimelsa, es un placer que estés aquí en Matecito de Coca. Bueno, lo primero que quería preguntarte para que sepa nuestra audiencia, que muchos te conocerán porque eres famosa por todos lados en las redes sociales, pero para los que no te conocen, por si acaso, para toda la audiencia de Matecito de Coca, quisiera que te presentes, que nos cuentes qué haces con tu vida, dónde vives y todo esto. Gracias, Kiara. Muchísimas gracias por la bienvenida. Yo muy feliz de poder compartir este espacio con todos aquellos que nos ven. Bueno, como dijo Kiara, mi nombre es Dimelsa Rodríguez Quinzamolle. Yo soy de Cochabamba, de La Llacta, y pues hago activismo político, al menos eso intento, más que todo en las redes sociales, con mi fiel apoyo siempre a Evo Morales Ayma, que para mí representa obviamente al movimiento indígena, y yo me siento muy representada con él, y mi lealtad siempre, ¿no?, a él y a la lucha. Pues de profesión soy abogada. Trabajo acá en Cochabamba y eso por el momento, Kiara. Dimelsa, bueno, te hemos llamado aquí al matecito porque la idea del matecito es que se escuchen las voces más jóvenes y además las voces de mujeres que normalmente no se escuchan mucho en la mayoría de medios de comunicación del país. Y si se escuchan son voces con mucho dinero por detrás y con toda una agenda de derecha neoliberal por detrás. Tu activismo, creo que ha llamado la atención de mucha gente en el país. Creo que eres cada vez más conocida. Y es muy importante porque creo que mucha gente joven te ve y muchas mujeres ojalá también se animen. Y he visto también que tenías una iniciativa de hacer grupos justamente de voces de vistas, me parece que se llama, ¿no? Para que las personas, sobre todo jóvenes que no están en ninguna organización política, se sumen a hablar y a hacer cosas por el país, porque muchos nos excluyen y nos excluimos a veces en las juventudes, sobre todo en las juventudes citadinas, aquí en La Paz al menos, hay mucha juventud que está desconectada de la realidad. Pero hablando de eso, nuestro matecito de coca de hoy es respecto a lo que estamos viviendo ahora en Bolivia en estos últimos días que hemos tenido las elecciones. La segunda vuelta de las elecciones, ya salieron los resultados casi finales y ha ganado Rodrigo Paz. Creo que no era sorpresa para muchos. ¿O tú qué pensabas, Dimelsa? No creo yo, la verdad, pienso que si hubiera ganado Tuto, si hubiera ido fraude, porque yo lo dije hace un momento en un video, si ha ganado Paz y Lara es gracias a Evo, no porque Evo los haya apoyado, sino porque la gente ha pensado en Evo para votar por Rodrigo Paz y por Lara. ¿Por qué? Porque como hizo una publicación aquí Lardo que me llama la atención, no confirma, el que se mete con Evo se seca. Es decir, Tuto Mm. lo ha amenazado al Evo públicamente, que lo vamos a meter preso, o sea, toda la amenaza a Evo, y no solamente eso, ha amenazado al Estado plurinacional, dijo, vamos a llamar a un referendo para, no sé, Volver cambiar a el la Estado plurinacional República, más o república, menos, ¿no? ¿no? Increíble. También con la privatización, ha amenazado con muchas cosas, cosas en contra de nuestras conquistas sociales. Entonces yo escuchaba a la población, ¿no? Que yo vivo en una provincia de Cochabamba y siempre me gusta a mí escuchar cuando estoy en el trufi lo que la gente dice, lo que piensa, ¿no? Entonces ellos decían, ay, ¿por quién vas a votar? Y ellos decían, no, pues no está el Evo, dicen ellos, ¿no? Ah, Mm. no está el Evo, ¿ya qué vamos a hacer? Pero hay que votar por el Lara porque parece que él no va a ser tan frío como el Tuto, tan sádico, él no va a intervenir en el trópico, no nos va a querer amenazar a nuestro Evo, ¿no? Entonces hablaban así, todo era como que a favor de Evo, pensar, o sea, el voto que ha ido a Lara, que ha ido a Paz, ha sido pensando en Evo Morales Ayma. Y eso es algo que tienen que tener muy en cuenta, Rodrigo Paz y Lara, que el voto popular, esa conquista, ese voto, ese cariño que se han ganado, ha sido por Evo Morales Ayma, no porque Evo los haya direccionado. Porque yo veo esto en la gente que no tiene organizaciones sociales, como te digo, casualmente escuchaba y pensaba en eso, ¿no? Entonces, no ha sido una sorpresa, creo yo, porque también los candidatos de Tuto han demostrado ese racismo, esa Mm. discriminación, que yo creo que la población ya no va a tolerar. Ya no va, o sea, tal vez pensarán como antes que nos vamos a someter, que nos vamos a dejar oprimir, ya no es así. Entonces ya hay, tal vez yo creo Evo ha abierto los ojos a los bolivianos. Entonces ya no estamos para ser oprimidos. Y Claro. pues no es una sorpresa que haya ganado Tuto, porque no, el candidato de las mayorías no está en las papeletas y no quedaba más. Bolivia le dijo no a estos candidatos de derecha
de la extrema derecha. Sí, yo creo que es importante lo que tú decías. Primero, el punto de que al final, aunque toda la derecha quiera decir que no, o los falsos de izquierda quieran decir que no, el Evo de alguna manera aún sigue siendo la representación del Estado plurinacional, ¿no? Como tú decías, y decía justamente igual el mismo Evo en la conferencia de prensa, ¿no? Que a él le importa que se respete el Estado plurinacional, porque hay toda una campaña de los medios de derecha de siempre de decir no, que como han querido pintar al Evo desde el principio, que es un ladrón, que es un tal, que es un cual. Pero las mayorías reconocen todavía en la figura de Evo Morales toda esa Bolivia distinta que hemos tenido, esa Bolivia que no solamente se resume en un Estado plurinacional que respete y reconozca a todas las culturas y a todas las lenguas, sino en todos esos cambios que hemos vivido, porque nadie puede negar hasta el día de hoy que la Bolivia era una antes y una después totalmente distinta del Evo, ¿no? Entonces, es muy importante, creo, resaltar esto que tú decías, Dimelsa, que realmente el Evo está ahí todavía, y no es por el Evo, porque nos guste la linda cara del Evo, sino porque él representa todo ese cambio aún, es la figura política que sigue representando a todo ese cambio de Bolivia, económico, social, educativo y en mil cosas, en ranking de países, porque éramos el país más pobre de América Latina cuando el Evo entró y ahora para nada somos eso y nuestra autoestima colectiva ha cambiado muchísimo, aunque los pititas no lo quieran reconocer en todos los años del Evo. Creo que es muy importante resaltar eso y también, como tú decías, escucho a la gente que habla en el minibús, es muy importante también darnos cuenta que no vivimos en una pequeña burbuja, sino que realmente la mayoría de personas sigue teniendo, y yo he escuchado también muchos comentarios, ¿no? De personas que decían, más o menos han resumido su voto en quién va a ser más pacífico y menos, como tú decías, frío o mala gente, y por eso han votado por paz, pero también pensando en quién va a ser el que con más probabilidad va a seguir haciendo lo que estaba haciendo Luis Arce, que es asesinar a personas, reprimir las marchas, meter presas a muchas personas, como te han querido meter presa a ti más de una vez solamente por estar grabando lo que pasaba ahí en Cochabamba. Entonces, yo creo que también ese es un factor importante y creo que las personas de los sectores más populares y de los movimientos sociales siempre hablan de Evo con un cariño grande diciendo vamos a defenderlo, y creo que también hay que reconocer una parte que no se dice nunca en los medios, porque los medios de comunicación grandes, qué sé yo, Unitel, Red Uno y demás, nunca le ponen un micrófono a una persona de campesina en general, nunca le ponen el micrófono en la boca a una persona de un movimiento social, porque no les interesa dar la voz de las mayorías, pero esa voz de las mayorías creo que habla, y la podemos ver como la has visto tú en Cochabamba, con mucho miedo de lo que pueda pasar, y ha votado intentando de alguna manera proteger que no volvamos a ese estado neoliberal militar donde asesinaban y ponían en fosas comunes, donde más o menos hemos estado ahora en el gobierno de Luis Arce, porque ha asesinado cantidad de personas. Y otra cosa que tú decías también, Dimelsa, creo que es importante, es que de alguna manera el Paz era el mal menor, creo, el que más o menos no parecía tan malo, y por eso hemos tenido que decidir eso, pero no ha sido una decisión feliz, creo. ¿Cómo has visto tú esto? Yo, al menos en el colegio donde voto, aquí en La Paz, había muy poca gente. Mucha gente, al parecer, ni siquiera ha ido a votar, y mucha gente, como yo creo, como te decía, creo que han votado por el que era menos, pareciera, al menos en el discurso, menos neoliberal, menos de derecha, que es Paz. Pero mucha gente no ha ido a votar, y creo que toda la gente ha votado bastante desesperanzada. ¿O tú qué crees? Sí, yo creo que ha existido mucho ausentismo en esta segunda vuelta, la gente muy desanimada y me escribían desde temprano, ya estás yendo a votar, ya estás yendo a votar, yo no quiero ir a votar, que no tengo ganas, que no sé, que no es lo mismo, que no es el Evo. Entonces yo también me sentí así, yo fui a votar eso de las 3, sí, a las 3, y mi recinto es como una media hora todavía de mi casa, y pues yo igual he visto, o sea, en las ánforas no había muchos papeletes que habían emitido su voto. Entonces tú ves un ausentismo y otra cosa más, ¿no? De años, o sea, desde que he ingresado, no había segunda vuelta. Pues estamos viviendo igual algo novedoso para Nuevo, sí. Bolivia, donde se ha invertido muchos millones, igual que hemos perdido, diría yo, porque con Evo, como lo decía él, no hubiera existido segunda vuelta. Nos han arrebatado una elección proscribiendo a nuestro candidato, lo que ha llevado a una segunda vuelta entre dos candidatos que para mí, a mi criterio personal, son los candidatos de las minorías. Aunque tal vez a otros les duela, para mí son candidatos de las minorías. Como te digo, había ausentismo. Personalmente, yo emití mi voto por ninguno de los candidatos. Lo dije desde un principio, a mí ninguno me representa. Para mí ambos son de derecha. Incluso Rodrigo Paz y Lara le han
robado las propuestas que Evo Morales Jaime ya había presentado, ¿no? Porque Evo Morales Jaime está trabajando en el programa de gobierno día y noche, y entonces ha presentado algunas ideas de propuesta, y lo que han hecho ellos es quitarle. ¿Para qué? Porque yo en esa parte dije, ¿no? Han sido inteligentes como políticos ahí pensando en Lara y en Rodrigo, de estudiarlo tal vez a Evo Morales Jaime, de por Mm, qué, digamos, tenía ese apoyo del voto popular. sí, sí. Entonces se han dado cuenta en sus propuestas, uno, que ellos se han dado cuenta en no atacarlo y las propuestas que tenía y lo han presentado. Pero como dijo Evo alguna vez, vamos a ver si lo van a poder cumplir o no. Entonces yo he visto mucho descontento por la población, he visto ausentismo, como te decía, y pues yo igual estuve desanimada. Yo ahora no estoy ni triste ni feliz porque yo creo que de esas cosas aprendemos y también me alegra a mí que la población haya tenido ese sentir, digamos, ¿no? De decirle no a esta ultraderecha. Mal menor puede ser sí, puede ser no. Para mí ambos candidatos son de derecha, no estoy yo conforme. Lo que quiero, como dijo Evo, es ver, digamos, si van a poder solucionar la crisis económica que estamos atravesando, que ya la gente no va a aguantar, porque yo al igual que veía de la población decían, ¿no? Ah, ya, ¿para qué vamos a sacar al gobierno de Arce si ya en agosto vamos a tener elecciones? Entonces estaban esperando que se cambie el gobierno y con que se cambie el gobierno exista ya soluciones, ¿no? Entonces una vez que asuma este gobierno, bueno, que asuman el poder, ya la población va a esperar los resultados. Y hay que ver si Claro. nos van a entregar o no nos van a entregar resultados, ¿no? ¿Cómo van a gobernar? Porque la población, si ahorita no está diciendo nada ni en contra de Arce, creo que es exactamente porque están esperando que asuma el nuevo gobierno y que nos den resultados. Porque la gente quiere eso. La población ahorita quiere que nos den resultados frente a esta crisis que ahorita creo que ya nadie está reclamando, ¿no? Porque, o sea, tú compras algo y es excesivamente caro. Todo, o sea, es excesivamente, ya no, o sea, como alguien decía, tomarse un café o un Nescafé, ya es un lujo. Hasta comer carne ya es Realmente, un lujo. sí. Es increíble, ¿no? Porque yo recuerdo que Nescafé estaba por los 30 bolivianos y ahora está por los 100 bolivianos. Entonces es un lujo que uno ya no, porque el sueldo no está subiendo, obviamente. Claro. Entonces la población va a empezar a esperar, ¿no? Resultados. Y ahí hay que ver si este gobierno va a poder hacerlo o no. Eso creo yo. Hay que ver, porque realmente igual no han dicho cosas muy concretas, ¿no? Estamos como, ahora no sabemos bien qué van a hacer, porque tanto Tuto como Paz no habían dicho nada muy concreto en sus propuestas. O sea, Paz decía Ujú, esto de capitalismo para todos, no sé qué cuestión. Que ujú, obviamente, o sea, sí se notaba que no estaba tan a la derecha como Tuto, porque Tuto más o menos ha dicho desde claro. el día uno ya me voy a prestar del FMI no sé cuánto, y sí, Sí, en ese sentido, aunque sea un neoliberal, igual Paz ha sido mucho más inteligente, creo, y ha dicho, bueno, igual se está perdiendo mucha plata en corrupción en el país y hay que ver. Y ahí hay una de las cosas que hay que ver qué va a pasar. Porque sabemos, creo que todos los que tenemos dos dedos de frente y ubicamos un poco lo que está pasando y hemos visto noticias, que lo que ha pasado económicamente en el país no es culpa de ninguna crisis externa, ni de que haya pasado nada, como quieren decir los pititas y la gente de Luis Arce, sino es porque Luis Arce y sus hijos y sus ministros y su gente ha robado a manos llenas y se han encargado, además, que para mí, yo siempre lo digo, es el trato que han tenido con Estados Unidos desde el principio, que mientras ellos más destrocen la economía boliviana para que luego Estados Unidos nos pueda imponer al presidente que quiera, ujú, Luis Arce feliz y Estados Unidos más feliz y más beneficios le iba a dar a Luis Arce. Entonces, claro, ahora la pregunta que yo me hacía es, ¿será que ahora Paz entrando al gobierno va a procesar, investigar toda la corrupción del gobierno de Luis Arce? Porque más allá de todo, claramente había un pacto por detrás de todos los candidatos que se han presentado a estas elecciones para poder participar. Si no, Luis Arce no les hubiera dejado presentarse, ¿no? Como no le ha dejado Evo Morales. Pero esa es mi pregunta, porque cuando Paz entre al gobierno, no va a poder solucionar las cosas de hoy a mañana, ni en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 meses, y tampoco nunca va a poder solucionar las cosas de ninguna manera si es que no busca cuánto dinero se han robado de todos los lugares y de alguna manera procesa a los culpables, que sería fácil para él decir, no sé, este que trabajaba con Luis Arce ha robado no sé cuántos millones y meterlo a la cárcel. No sé si hará eso por el pacto que hay por detrás con Luis Arce, tal vez ahora le vale el pacto y procesa a la gente de Luis Arce, o tal vez como siempre pasa, procesan a los funcionarios más pequeños y a los grandes se escapan a Miami y no pasa nada, pero es una de las cosas que yo me pregunto, porque si no, la otra sería que sea el Milei 2.0 como en Argentina, haga lo mismo que Tuto iba a hacer, se endeude con el FMI, nos sigamos jodiendo, siga la inflación, sigan los precios súper altos, siga todo mal y de paso tomemos una deuda con Estados Unidos. No sé tú qué crees, Dimelsa, que va a pasar.
Bueno, en esta parte que decías de Luis Arce Catacora, también me gustaría, ¿no? Creo que es importante, no sé cómo podríamos nosotros tal vez a los medios internacionales decirles, ¿no? Que Luis Arce Catacora sea derechizado, porque veía justo una publicación de México, una página que tiene muchos seguidores que decía, en Bolivia, después de 20 años, la Mm, izquierda es derrotada, cuando en realidad sabemos que Arce no ha representado a la izquierda, claro. ¿no? Entonces, no sé ¿cómo podríamos, ¿no? Poder informar bien eso. Ahora, en cuanto a lo de paz, como dijo Evo, me mantengo en eso, no hay que esperar si va a cumplir las propuestas y también hay que esperarnos si van a tener palabra también. En eso del gobierno, en los acuerdos que decías tú, no sabrían, es como que confuso para mí, ¿no? Porque en la primera vuelta, creo que nadie pensaba que Rodrigo Paz iba a sacar ese porcentaje. Eso es Incluso cierto. hay una entrevista, ¿no? De una TikToker creo que dice, Rodrigo Paz, tú no tienes ni el 5%. O sea, no vas a llegar ni a segunda vuelta, algo así le increpa, ¿no? Mm, Entonces, casi nadie, creo que ni el gobierno se esperaba, en realidad, ni yo, lo digo públicamente, no me esperaba que Rodrigo Paz, digamos, o sea, Lara sí tenía como ese populismo de que la gente decía, ese es, no sé, no sé, es que hay renovación a la habla juventud, más digamos, ¿no? como el pueblo, ¿no? No habla como un político neoliberal Sí, antiguo. Eso creo que es lo que sí, ha sido un poco el atraído enganche. más, Mm, exacto, como que a la juventud y como que se ha enlazado con la plataforma de TikTok, entonces como que exacto, ha sí. podido convivir más con los jóvenes. Mm, Entonces creo que nadie pensaba eso, pero desde un principio obviamente yo creo que con tanto Samuel, con Tuto, el gobierno ya estaba en acuerdos. Con quien sí yo siento que ha tenido acuerdos ha sido con Tuto y eso hablábamos hoy día con una bolivianita en un grupo, porque no sé si viste en la página de comunicación del Sol Plurinacional, cambiaron desde la foto y mm, publicaron, ¿no? Aquí se sí, van sí, estos masistas. sí, sí, sí. Y ya sacamos screen, todo, pero cuando lanzaron los resultados, porque obviamente no les han hackeado, lanzan los resultados de que el PDC gana y la página desaparece, porque yo la busqué y no hay la página ahora. Mm, Entonces, como decía Cintia, y yo estoy de acuerdo con eso, había acuerdos con Tuto y con Arce. Y eso yo ya escuchaba además antes para dejarlos impunes, ¿no? O sea, claro, no los procesos una vez que suma Tuto, están libres todos, digamos, desde sus claro. funcionarios, ¿no? Entonces esta página, y ahí igual, ¿no? Yo increpo a los funcionarios que me da mucha rabia porque no tienen formación política, no tienen convicción y se venden, digamos, a quien vaya. Y esos son los que dañan en realidad el Estado, porque los funcionarios son cómplices de toda la crisis. Ellos son cómplices porque han visto y han permitido todo lo que nos han desfalcado. Entonces esta página desaparece y decía Cintia, y confirmado el pacto de Tuto y Arce, los funcionarios han pensado que se iban a quedar y ahora, bueno, pues ella dice, ¿no? Que limpian a los funcionarios, igual estoy de acuerdo con eso, ¿no? Ahora con Paz y con Arce, no sé yo si habrá acuerdos, hay funcionarios de Arce que sí han apoyado de manera pública al PDC. Y ahí, como digo, los funcionarios no tienen sangre en la cara. O sea, es gente Realmente. bien oportunista que está pensando en seguir manteniendo su cargo. Yo decía cuando estaba Arce, cuando estaban desfalcando nuestras empresas como BOA, como YPF, yo decía, los funcionarios si realmente tuvieran patriotismo, renunciarían. Y dirían, no, yo no voy a ser parte de este desfalco a mi país. Pero por Yo eso creo, yo a los Dimelsa, que funcionarios ni siquiera se trata solamente de patriotismo. El patriotismo es una cosa, pero incluso dignidad propia con tu carrera. Seas también, abogado, seas también. economista, seas lo que sea. Estás entrando a Mm, trabajar en un lugar donde sabes, estás viendo que roban o estás robando tú mismo, estás siendo cómplice de eso, ujú, incluso como profesional, como persona. Más allá del daño que le exacto. estás haciendo a millones y millones de familias a las que le estás quitando el futuro y mil cosas, porque hasta las jubilaciones nos han quitado. La Mm, propia persona, ¿con qué cara tanta gente que trabajó en el gobierno de Luis Arce y vio los robos? Ahora también muchos se han salido cuando se dieron cuenta que Luis Arce se sí, tenía que escapar, se fueron con Andrónico muchos, mm, se fueron ahora también con el PDC, con Tuto, o bueno, sí, se fueron. ¿Dónde está la dignidad propia personal? Siquiera, como te digo, ni sí, siquiera tenemos que hablar de patriotismo. ¿Dónde está no sé, qué les van a decir a sus hijos, a sus amigos? Yo no sé. Es gente que no tiene vergüenza. Luego ahora borra todo de sus perfiles de redes sociales como que nunca estuvo en el gobierno de Luis Arce. En sí, eso también hay que acordarnos bien qué personas estuvieron, sobre todo hablando ya de los mandos medios y altos, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que el claro. mensajero, digamos, ¿no? A veces hay gente que sí, pero realmente es una cosa que no nos tenemos que olvidar ahora, Dimelsa, porque mucha gente querrá permanecerá con paz, ojalá que no. Mucha gente que ya ha robado millones ya debe estar en Miami o en otro lugar ya se ha debido escapar. O tal vez pensarán quedarse impunes, como te digo, yo no sé hasta qué punto Rodrigo Paz o la justicia, que también obedece al billete, ni siquiera al gobierno de turno, obedece al billete, la justicia, no sé hasta qué punto se logre procesar, investigar todo lo que ha pasado y todas las personas que han robado, porque ahí cada uno se ha llevado su tajada, desde el más, Ujú, como te digo, desde el ministro hasta muchos puestos más abajo, lo que han contado muchos mismos funcionarios que han renunciado de todas las entidades públicas. No conozco una entidad pública que no se haya denunciado que han robado algo. Y habrá que ujú, ver eso también, ¿no? Habrá que ujú. fiscalizarlo, como tú dices.
Sí, en eso yo esperaría, ¿no? Y creo que todos los bolivianos, o sea, fuera de lo partido político, todos los bolivianos esperarían que se haga justicia, porque lo que nos han hecho es un robo a todos los bolivianos. Hasta como dices, no hay, o sea, una institución pública donde no se haya denunciado corrupción. O sea, nos han robado absolutamente todo. Y lo peor, ¿no? Ha existido esta injerencia de los poderes, como decías, ahora no sabemos, la justicia lastimosamente también se doblega al gobierno entrante, lo cual igual es incorrecto, no hay independencia de poderes que debería existir, porque en el gobierno de Luis Arce Catacora hemos sido gobernado a base de sentencias constitucionales. Eso igual ahorita está pendiente, el tema de los autoprorrogados, o sea, hay tantas cosas todavía que se debe solucionar, que esperemos que el gobierno, pensando en todos los bolivianos, pues haga algo, ¿no? Al menos Claro. a mí me gustaría, yo creo, o sea, a todos los bolivianos, de que se haga justicia. Creo que es lo que más esperamos, ¿no? Que se haga justicia frente a todo este robo que nos han hecho de manera descarada y que nos siguen haciendo. Por eso yo decía, ¿no? O sea, ya, decían, ya falta poco para que se vaya a darse agosto, pero le estamos dando ese tiempo para que nos sigan robando y nos han seguido robando de manera muy descarada y hasta el día de hoy lo siguen haciendo, ¿no? No sabemos ahorita, por ejemplo, qué es Eduardo del Castillo. No he Hace visto tiempo publicaciones no se sabe y se ha denunciado que se ha ido del país, ¿no? que se habrá ido del país, pero ese nos ha hecho mucho daño, demasiado daño. Entonces, no sabemos qué va a pasar en este tiempo, solamente yo creo esperar, no sé, no confío yo en ningún gobierno de derecha, no confiaría, como te dije, por eso mi voto no fue ni por Paz ni por Tuto, porque mi candidato no estuvo presente. Esperar a ver y nosotros, como decía Evo, ¿no? Porque todavía tenemos otro, que son las subnacionales. Entonces, Claro. empezar a enfocarnos en esto. Ahí también vamos a ver, como decía Evo, el voto nulo, que ha sido muy contundente en la primera vuelta, porque eso es, ¿no? El respaldo del movimiento indígena, y en las subnacionales también se va a ver el tema de gobernaciones, alcaldías, que es muy importante, ¿no? Entonces, enfocarnos también en eso, como decía Evo, y después de ahí tal vez igual seguir avanzando, ¿no? Veremos qué tal con este gobierno. Nada garantiza también que esté los 5 años, si es que no hay resultados. Eso es Yo lo cierto. dije, lo vuelvo a decir, no creo que haya un candidato como Evo que logre resolver eso de la crisis económica. Eso sí, No creo. yo creo que todos, bueno, no sé, las mayorías, los que no han ido a votar, los que han votado nulo, que se han mostrado que son las mayorías, y todavía no se ha aclarado el tema del claro fraude que ha habido ahí, todas las cosas turbias entre el Mm, Tribunal Electoral, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga. mm, Más allá de eso, se ha mostrado, como tú decías, con el voto nulo, que el hecho que gane Paz ahora es la muestra de que, bueno, ha ganado uno de los que tenía que ganar porque lo han organizado así, porque no han puesto a los candidatos de las mayorías, porque la mayoría de bolivianos y bolivianas no se sentían representados por ningún candidato. Y realmente los que han ido a votar hoy, una gran parte ha votado, como digo, por el mal menor, no porque haya pensado que era el mejor candidato ese, porque lo hemos visto en la claro, primera vuelta, que todo este porcentaje, una gran parte del porcentaje que ha votado nulo, ha votado esta vez por Paz, por intentar que no gane Tuto realmente, ¿no? Pero mm, es importante y también, como te decías, decirlo internacionalmente, los próximos matecitos deberíamos hacer un matecito de recuento de todas las cosas de extrema derecha que ha hecho Luis Arce en su gestión, que es importante repasarlo, pero es importante para la gente que está fuera de Bolivia, que sepa que Luis Arce ha sido el gobierno más neoliberal, incluso superando a Gonzalo Sánchez de Lozada en muchas cosas de este siglo en Bolivia. Y además de eso, que ahora el candidato que ganó, que es Paz, no ha ganado con las mayorías, no ha ganado porque es muy apoyado, no ha ganado porque tiene un gran programa de gobierno, no ha ganado porque ni siquiera la mayoría de personas que han votado por él saben cuál es su programa, porque él tampoco ha dicho cosas muy concretas de lo que piensa hacer. Y por eso creo que todos estamos, como ahora tú decías, Dimensa, no sé, no confío. Creo que la mayoría de bolivianos y bolivianas estamos así, porque hay muchas cosas que se tienen que arreglar. O sea, desde lo más básico, que no tenemos ni para comprar Nescafé, como tú decías, Dimelsa, ni para comprar pollo, ni para comprar carne, ni para comprar medicamentos, ni para comprar nada. Y muchas cosas ni siquiera hay ya. O sea, yo que consumo bastantes medicamentos porque tengo una enfermedad crónica y tengo a mis abuelitos que también, ujú, hay muchos medicamentos que no hay, que directamente hace meses ya no llegan a Bolivia. Entonces, ujú, y hay muchos colectivos, ya no sé qué pasó, el colectivo de personas con VIH se había quejado hace meses de que el gobierno no les daba no sé qué pastilla, me parece que es, que solo trae el gobierno porque está regulado, que por ley no traen otras farmacias, y el gobierno repartía todos los meses a las personas que tienen VIH, porque es una cosa muy importante que tienen que tomar periódicamente, porque si no se empeora, sabemos que es una enfermedad grave. Y ellos se habían quejado hace meses, no sé, la verdad habría que hacer seguimiento qué pasó con ese tema, ujú. de que no les estaba dando el gobierno hace varios meses su medicación y que no la pueden comprar por otro lado, no les dejaban traerla tampoco de otros países. Entonces, todas esas cosas que son graves de necesidad básica, la gasolina, el diésel, etcétera, las tendría que subsanar este gobierno, y creo que nadie sabe cómo van a hacer. O sea, Rodrigo Paz ha dicho un par de cosas,
cosas, de hacer el tipo de cambio flexible y demás, pero según yo sé, lo que sé, no ha dicho concretamente cómo va a solucionar las cosas. Como digo, debería empezar investigando la corrupción y de dónde falta la plata, pero veremos. Eso tarda, eso no es de hoy a mañana. Pero bueno, vamos a seguir hablando de todo esto en la próxima mitad del matecito de coca, porque ahora nos tenemos que ir al corte. Matecito de coca. Matecito de coca. Buenas, estamos en nuestra segunda parte del matecito de coca de hoy. Como habíamos dicho en la primera parte, si no nos siguen desde el principio, hoy estamos con Dimelsa Rodríguez, que se suma al equipo de matecito de coca, que la van a estar escuchando como siempre de lunes a viernes. Y bueno, Dimelsa, nos habíamos quedado hablando de qué va a pasar con el país ahora que Rodrigo Paz va a ser presidente y qué pasará también con la gente de Luis Arce, por dónde se escapará. Y nos han quedado temas pendientes porque más allá de todo el robo que decíamos debería investigarse y deberían pagar los culpables del gobierno de Luis Arce que han estado robando a manos llenas, que son muchísimas, muchísimas personas, y sus hijos también, no nos olvidemos. Eh, Hay otra cosa que a mí me queda pendiente en esto, y es, desde el golpe de Estado del 2019, han habido masacres que ha hecho Yanine Áñez y su gobierno, que Tuto ha sido uno de los principales actores también, no nos olvidemos, y Samuel Doria Medina. Y Carlos Mesa, que ahora creo que se está retirando el señor porque está más para allá que para acá. Pero ahí han quedado muchos derechos humanos. El pobre Carlos Mesa, yo. Sí. Siempre lo basureamos aquí en el programa el Carlos Mesa. Pero bueno, el Carlos Mesa, igual el Carlos Mesa creo que se está retirando porque ya sabe que tiene que volar de aquí. Porque lo que te quería decir es, a mí me queda pendiente todas las masacres que han habido, no solo en el gobierno de Áñez, que Luis Arce no hizo ninguna justicia por eso, los casos golpes de Estado se quedaron ahí, es más, el ministro de Justicia, Iván Lima, de Luis Arce, que fue la mayoría de años su ministro, hizo que se pare eso, que no procesen a Áñez, y la defendió y todo. Y además, Luis Arce hace pocos meses hablaba de un pacto más o menos de impunidad para que Camacho salga libre y todo esto, y esto no dudemos que va a pasar probablemente, que saquen a Camacho y que saquen a Áñez. Y a mí lo que me queda pendiente es qué pasa con todas esas, no solamente las familias de personas que han asesinado el gobierno de Áñez y luego el gobierno de Luis Arce, sino familias y personas que han sido torturadas, que han sido perseguidas, que se han vulnerado sus derechos, tú incluida, Dimelsa, el gobierno de Luis Arce te ha vulnerado cantidad de derechos, y a muchas personas aquí en la ciudad de La Paz, en las últimas manifestaciones que habían, la policía, como siempre, cobardemente agarraba a las mujeres solas, agarraba a los jóvenes, a los changos, que hay muchos changos estudiantes. Me acuerdo, agarraron a un chico, no me acuerdo su nombre, fue famosa su foto de 19 años, creo que a principios de este año, en las manifestaciones que se hicieron respecto a que tenía que haber elecciones judiciales, que tenía que haber gasolina y demás, y toda la corrupción. Hay muchos derechos humanos que se han violado, hay muchas personas que han sido asesinadas. No olvidemos lo que pasó en Yayagua también hace poco, que se ha denunciado que había fosas comunes de personas. Ha venido la Comisión de Derechos Humanos con la Liga Argentina por Derechos Humanos y otras de Brasil y demás, y han hecho un informe muy preocupante respecto a esto. Y ahí es una cosa que me queda a mí pendiente, porque en lo político y coyuntural a veces nos olvidamos, y es natural, estamos preocupados de que no tenemos para comer los bolivianos y bolivianas, pero tampoco nos debemos de olvidar de que tiene que haber justicia por esto, porque como no hubo justicia por lo que hizo Áñez, no pagaron, qué sé yo, 2, 3 militares, nadie más pagó. Impunemente siguieron matando, impunemente los policías alegremente han seguido reprimiendo a las personas porque no han visto que nadie haya pagado por esos crímenes en el último tiempo. Entonces, a mí me parece que es algo que tenemos pendiente. No sé qué dices tú, Dimelsa, respecto a esto. El tema, por ejemplo, de la represión, ¿no? En cuanto a los policías, yo, tal vez por todo lo que me han hecho, no sé si es un resentimiento, pero yo no confío en los policías. Yo, policía que veo, tengo un rechazo a todos los policías, y creo que Edman Lara hablaba igual, no sé, igual en él no confío porque él ha sido policía. Ahora vamos a ver, digamos, cómo va a actuar, digamos, en su calidad de vicepresidente. Y como decías, yo me adhiero, ¿no? Lo que dijo Evo Morales Saima, el gobierno de Luis Arce Catacora ha sido muchísimo peor que el gobierno de Yanine Áñez. Porque supuesto, o sea, para que Arce esté sentado en esa silla, pues lo hemos llevado nosotros, el movimiento indígena. Y a esos que han votado por él, los ha reprimido. Y ha sido horrible. Lo hemos en Cochabamba, hemos vivido esto. Y como decías tú, hay muertos. Y sus familiares estaban clamando hasta el día de hoy, hasta el día de hoy hay procesos que se están llevando. Por ejemplo, lo que ha pasado en Tacopaya. Hay un fallecido de 29, 30 años, si no me equivoco, que ha dejado dos hijos. Dos hijos ha dejado huérfanos, ¿no? Bueno, con su madre, pero él es el que llevaba el sustento como padre de familia. En el momento que yo pude comunicarme con los dirigentes de Tacopaya, me llamaron para pedirme ayuda, que quieren, que supuestamente tienen que dar certificado médico.
que no querían extenderlos allá, tenían que llevar sí o sí a IDIF, si no me equivoco. Y Mm, al momento que queríamos trasladarlos acá en Cochabamba, porque correspondía, creo yo, pero los trasladó el gobierno, o sea, ha intervenido ahí, mm, porque si se iba a comprobar que han muerto por bala, digamos, de los militares, obviamente tenía que haber responsabilidad. claro. Pero para que no salga eso que han hecho, los han trasladado a Oruro. Había tanta rabia, hermana, que yo me puse a llorar. Los trasladaron a Oruro, ni siquiera han dejado, y los familiares a mí me llamaban. Eso lo digo porque yo he sido testigo. He tenido que llamar a compañeros de Oruro, por favor, ve a ayudarlos a los hermanos, que no sé qué. Un compañero fue, que es abogado, y me dijo, no están dejando ingresar a los familiares. Le han hecho la autopsia, todo, y ¿qué ha salido, o sea, en su informe? De que había fallecido por balas que no eran militares, que no era de policía ni de militar. Y la misma historia de 2019, se han matado entre ellos. O sea, imagínate la rabia. O sea, los hermanos en Quechua pidiendo, Satacopaya estaba pidiendo justicia por este fallecido, por el gobierno de Luis Arce Catacora. Entonces va a quedar en nada esas lágrimas de sus familiares al día de hoy, los niños que están creciendo sin su padre. Yo le preguntaría eso al gobierno de que va a asumir ahora de Lara y Rodrigo Paz. ¿Va a quedar impune? Porque ellos también que se acuerden que ellos igual, gracias a este voto, igual están ganando. Entonces, yo creo que tienen que exigir justicia. Como decías, mira, Janine, le ha beneficiado al gobierno de Luis Arce Catacora. Camacho está libre. La resistencia juvenil cochera igual se ha beneficiado. Cuando Derechos Exactamente. Humanos había recomendado que se debía desarticular este grupo parapolicial, pero no, ¿qué han hecho? El gobierno de Luis Arce lo han vuelto a agrupar. Y yo te digo, hermana, acá en Cochabamba, en el tiempo de los conflictos, la resistencia empezó a amenazar, al menos de mí empezó a circular mi foto. Estaban Sí, sí, buscando mi sí. dirección de mi casa para ir, ¿para qué? O sea, y el gobierno, o sea, sabiendo que este grupo que tenían que desarticularlo, más bien los han beneficiado dándoles dinero para que vuelvan a articularse. Claro. Imagínate, entonces, o sea, tú dices, o sea, no hay justicia. ¿Y qué esperamos de un gobierno, independientemente de lo que sea, o sea, que sea justicia? Y no importa el color del partido, digamos, de los demás, pero hay fallecidos. Y como decías en Yayagua, aquí en Cochabamba tenemos fallecidos. Y no nos olvidemos que hasta el día de hoy tenemos aprendidos igual de manera ilegal. Ujú, Todavía en La Paz hay. Mira, hermana, cuando yo fui a visitar, cuando los llevaron de acá de manera ilegal, violando todos sus derechos, de parotando, los han trasladado como a delincuentes hasta La Paz. Y lo peor, por eso yo lo detesto, del Castillo, los ha expuesto públicamente al escarnio, así los ha expuesto, como si fueran maleantes, cuando ellos son los verdaderos maleantes. Entonces, estos hermanos que estaban en La Paz, que muchos eran de acá, de Cochabamba, del trópico, de diferentes lugares, cuando yo los fui a visitar, especialmente las mujeres, había mujeres embarazadas, hermana. embarazadas. Mm, Había mujeres que estaban con enfermedades de base, llorando, o sea, uno no sabe qué hacer y en qué etapa está tu proceso, que no avanza, otros ya están, o sea, su detención preventiva 3 meses, pero ya ha concluido, pero sigue. ¿Qué siguen está ahí. pasando ahí? Se está violando derechos. Ahí corresponde meterle un amparo constitucional porque están violando tus derechos constitucionales, tus derechos humanos. Y el gobierno, y por esa parte igual yo, a Andrónico Rodríguez, yo no lo quiero ver. Él sigue como presidente del Senado. A su gente misma no ha podido defender. Lo ha sacado a Humberto porque sabemos que él ha sido parte de eso para llevarlo como su candidato y para que arremeta contra Evo Morales Ayma. Pero y de su gente misma no se ha dolido. Nunca ha protestado a favor de nuestros detenidos que tienen, bueno, nuestros aprendientes que deben llegar. Entonces no debemos olvidar todo eso. Yo creo que va a depender, al menos yo voy a seguir protestando en contra de que se haga justicia, que existan responsables, porque no podemos continuar, digamos, cuando, o sea, todavía hay muchas cosas que solucionar, que la justicia tiene que hacer, que, o sea, que nos tiene que entregar a nosotros los responsables de todo esto, porque hay responsables. Y en esto la policía, hermana, te digo, la policía para mí es lo peor. Cuando a mí me han aprendido en Parotani, mira que ya se lo habían llevado, no había bloqueadores por si acaso. Yo fui después porque a mí me habían dicho que había fallecidos y sí hubo un fallecido allá. No se aclaró hasta el día de hoy de qué manera es que lo Mm, han matado. Entonces yo fui porque yo estaba desesperada. Digo, hay un muerto de nosotros. Yo fui sábado, era justamente Todos Santos, ya no había bloqueadores, pero la policía continuaba en Parotán. Continuaba revisando y todo. Yo fui con unos compañeros, pero me estaba retornando yo sola porque seguía haciendo videos. Y mira, te digo, yo joven entre comillas todavía, con mi celular, yo sentí que la policía me seguía. Yo sentí. Para pasar el puente, yo quería pasar el puente para poder tomar un trufi y irme, ¿no? ujú. Y yo sentí, y no sé, mira, con un presentimiento nada más que digo gracias a Dios, porque yo no estaba grabando ni siquiera, hermana, ni siquiera, y dije, yo sentí, dije, ¿por qué siento? Y no sé de cómo agarré, estaba con mi camisa, agarré mi celular, puse en vivo, por si acaso lo puse, hermana, no estaba, Qué, y dije, qué por si bien acaso que, y poner, que sentiste porque eso. Tu sexto sí, no, sentido ha actuado ahí, sí, Dimelsa. imagínate, si no, hermana, yo no la contaba, yo digo Sí, eso, yo eso decía, Dios mío, realmente te ha salvado la vida porque la sí, cantidad de porque yo personas digo, que... nadie iba a saber tal vez dónde estaba, la policía, Sí, quién sabe qué iba a hacer. Porque en el momento, digamos, o sea, estaba así, ni siquiera fue un policía, yo me acuerdo bien, fue un civil, o sea, vestido de civil que me señaló así, y había como 30 o 50 policías en ese puente, toditos contra mí.
Y yo creo que lo Imagínate. vieron en el live y la señal que era no era muy buena incluso, pero me quitaron el celular, o sea, a la fuerza. Yo estoy grabando a la fuerza, me quitaron, lo botaron, mi celular no supieron qué hacer y es ilegal obviamente lo que hicieron. Me Claro. agarraron, me golpearon, me botaron contra la patrulla. Yo empecé a gritar, yo no me callé, yo dije, ay, ¿de dónde saqué las fuerzas? Porque yo no me callé, dije que me está ahí, empecé a gritar, me cargaron a la patrulla, me han requisado, buscaron todo, pensaron, no sé, pues que si traía plata, si traía algo, no traía nada, nada. Y si poco fuera eso, 6 de la tarde casi pasó eso, casi hasta las 12 me tuvieron la patrulla en paro tal, me gasificaron en la patrulla y empezaron a gritarme que la defensora del pedófilo, que la masista de mierda, que chantaje, Imagínate que ese todo me abuso puso. policial. Es muy importante que lo cuentes así con el detalle de Imelsa, porque creo que mucha gente ignora ese tipo de Mm, abuso. Y contigo que no tenías nada, que habías ido a reportar lo que estaba pasando con un trabajo netamente periodístico, que no habías hecho nada, que estabas sola ahí caminando, una mujer joven sola, y van y le hacen eso. No solo te secuestran, porque eso no es arresto, eso no es legal. Tú no no, estabas haciendo nada, no te han dicho nada, no exacto. tenían ninguna orden de aprehensión contra ti, no te han agarrado infraganti de ningún delito. Y entonces, y encima luego de arrestarte, requisarte, tirarte tu celular, todo, te gasifican en una patrulla y te gritan esas cosas. Es muy importante que lo cuentes, creo, Dimelsa, porque hay mucha gente que piensa que tal vez no ha sido tan grave lo que ha pasado con el gobierno de Luis Arce y es muy grave. Es que mira, hermana, por eso yo, y mira que no pude hablar de eso porque obviamente me han dado sustitutivas, me han prohibido, me han Me coartado mi derecho, me han acuerdo, dicho, sí. no puedes hablar del gobierno, o sea, fue tan horrible. Mira que yo lo digo, mira, todos, pues ya estás exagerando, pero a mí, por ejemplo, sí me ha generado un tipo de trauma, porque después que Claro, pasó, mi al normal, al a día siguiente cualquiera. estaba como que como si me hubiera dado, no sé, recién lo he podido digerir y me puse a Claro, llorar. Me puse, porque mira, el tiempo que estaba dentro de las celdas, no lloré. Estaba resistiéndome con una rabia tremenda. Porque después que me gasificaron, me hicieron agresión psicológica, agresión verbal, que no puede hacer la policía, por constitución no pueden hacer claro, eso. No sabían, mira, a dónde trasladarme. Iban hacia el lado de La Paz, creo que querían trasladarme a La Paz, recibían llamada, llamada, aquí, allá, allá. No sabían qué hacer. ¿No? La patrulla se iba, avanzaba, luego retornaba, retornaba. Y mira que igual es algo que tal vez no comenté mucho, ¿no? Si no me equivoco, llegó inteligencia. Pensé que era ujú, ese Llorenti, era ujú, parecido a él, porque de ujú, unas 3 4 horas debe ser que llegó ya. así en un Hilux. Y bajó, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sí, es ella, porque aparte ya me estaban haciendo seguimiento de O sea, más tú antes de que eras me el explique. problema más importante del Estado en ese momento. Y es importante que cuentes esto, Dimelsa, porque hay gente que puede decir, no, que están exagerando, como tú misma decías que te han dicho. Pero imagínate en qué nivel de dictadura estamos, y estábamos en ese Sí, momento, que sí, una joven, que tú no estabas haciendo, o sea, no tenías ningún puesto de poder, ninguna cosa, estabas simplemente grabando tú con tu celular. En tu cuenta personal poniendo los videos, haya sido razón para que no sé cuántos policías, de 30 policías, te agarren, te hagan todo eso, te empiecen a gritar, te gasifiquen, te violenten, venga el de inteligencia del gobierno, el del Ministerio de Gobierno ahí a decir dónde está ella, o sea, así que ni que fueras sí, terrorista número uno, no la como yo. jamás de Bolivia, o sea, no sé si Eso, reír o llorar. yo ahora me río, ese momento yo lo único que decía era que mis papás no se enteren, que ellos no se preocupen, pero Claro, como me te digo, si no se imagino. hubiese viral, no sé, no la contaría, pienso yo, hermano. Sí, Mira que yo sé que imagínate capaz, todo lo que tenían yo, planeado contra ti. Si sí, no había la denuncia de redes sociales, era claro que te iban a hacer algo. O te iban a hacer desaparecer y que luego parezca que te has suicidado como han hecho con más de una persona en su gestión. O sea, no es broma porque realmente han matado a muchas personas y por lo que tú nos cuentas, Dimelsa, te tenían en el ojo. Y es claro, te tenían en el ojo porque estabas reportando las atrocidades en su gobierno, particularmente en Cochabamba, que es uno de los lugares donde ellos han cometido más atrocidades y más asesinatos. Entonces, es importante, creo que lo cuentes y que estas cosas no queden impunes, ¿no? Porque, a ver, seguí con tu relato porque a mí me interesa y creo que a todos los que nos están escuchando también. ¿Qué pasó no, entonces? imagínate, porque, ay, no, bueno, llegó, yo sé que era de inteligencia, bajó uno joven, así uno blanco, y nada, dijo, es ella, me miró, me quitó el móvil, me quitó el celular, me dijo, tu Ujú, celular. No, no, mientras la policía me había quitado. Y tu celular me pidió a mí, yo no lo tengo. Y la ujú, policía me dijo, tu patrón me ha dicho. Yo le dije, no te puedo dar, porque de acuerdo a la Constitución no tengo por qué darte, porque es claro, mi privacidad, si no hay una orden. No me insistió, sacó foto a mi celular adelante, atrás, me miró, sí es ella, pues, dijo así de manera despectiva, y yo le miré, me sacó foto a mi cara directamente. Y con el flash, como era ya oscuro, yo hice así, y me dijo, ah, mira, pues bien, mierda, me dijo así. Y yo le imagínate, dije, no tiene por qué tratarme así. Ay, y el otro lo acompañaba y dijo, a gente como ustedes, como campesinos, así nomás se les tiene que tratar. Y yo me callé porque imagínate, dije, capaz me pueden estar golpeando, ya me callé, no claro, dije nada, agarraron, dieron órdenes, no sé qué dirían. La patrulla debió estar por lo menos una hora más quizás. Y los policías seguían molestándome, pues me siguen diciendo, ay, que está masista, que que no sé qué, que es la que hace sus videos apoyando al pedófilo, y un sinfín de cosas.
Entonces yo le dije al policía, a la policía le he dicho, ya estoy aquí más de lo debido, le he dicho, voy a llamar a mis papás, le digo, denme mi celular. Y me dice, no, y le digo, pero ya ha pasado, le digo, el tiempo necesario, deberían trasladarme a la FLCC, soy abogada, le digo. Y me dicen, no, apenas ha pasado 2 horas, me dicen, yo no soy tonta, pues ya había pasado tiempo. Me Claro. trasladan a la FLCC, a eso de las 12 casi llego allá. Y como ya en Ujú, redes sociales había viralizado, no, pues mis hermanos, compañeros, ahí en la FLCC esperándome en Quillacollo, llego, el abogado me habla, que es un compañero mío, doctor Mariscal, y nada, pues me secuestran todos mis... y eso más, hermana, me secuestran mis micrófonos que yo tenía ese entonces, mi billetera, con un acta te secuestran todo. O sea, es legal, ujú. ¿no? El secuestro, todo. Al momento de que pasa mi audiencia, yo voy a recoger mis cosas y no me querían entregar. ¿Pero por qué? Les digo. Y no sé qué, un sinfín de protocolos. Cumplo los protocolos, presento mi oral, recojo mis cosas. En mi mochila que había entregado mi billetera y mis micrófonos no había. O sea, aparte de todo lo que te hacen, ladrones, ladrones, mira, robarte. Yo hice un Aparte show. te tenían que robar, es que son policías, son pacos. No tienen que fallar. Qué Yo terrible. hice una protesta, reclamé, el investigador así no al caso, lo llamé, le traté de todo y mi celular estaba secuestrado, hermana, casi medio año, imagínate. O sea, mi caso es este, pero imagínate los demás casos. La policía hay casos en los cuales ni siquiera te devuelve el celular que lo secuestran. Sí, sí. Pasó esto, el abogado me dice, en el momento que llegó a la FCC, me dice, mira, no va a ser fácil, Dimelsa, porque han llamado desde arriba, o sea, él me dijo que le llamó al fiscal que estaba en ese entonces, Ujú. que me querían imputar, me imputaron por 5 delitos. 5 delitos, Eso o sea, contanos bien. imagínate. ¿Qué delitos son esos que estabas Ay, cometiendo vos ahorita por no lo estar tengo, caminando ahí pero nada más? mira, instigación pública a delinquir. Y me dijo el abogado, estaban a punto de meterme terrorismo. Dice que habían llamado, habían hecho el llamar, yo trabajo con una asambleísta que gracias a Dios es muy buena, y Ujú. que llamaron aquí y allá, que por qué, que esto, que el otro, que no hagan eso. Y sí o sí, terrorismo querían, la pelearon al día siguiente, ya, yo pasé en la GLCC, obviamente ahí te meten a celdas si no tienes nada, porque no tienes, duermes en el piso, obviamente. Fue horrible, no pude dormir, no pude pegar las pestañas pensando y ver lo peor ha sido mi familia. O sea, yo afecté a mi familia con todo esto, que ha sido Me lo más triste imagino. para mí. Al día siguiente le agradezco, ¿no?, a los hermanos que han sido muy solidarios, vinieron varios a visitarme, parecía, no sé, parecía, ahora os digo, una persona importante porque venían a cada instante. Los de al lado se preguntaban, ¿quién eres, hermana? ¿Por qué viene tanta gente? Mira la senadora, vino diputados, me trajeron comida, pero yo no comí nada, porque no podía, o sea, estaba como depresiva. Mm, No me querían fijar en mi audiencia de medidas cautelares, no querían fijar. Se supone que es en las 24 horas siguientes, tenía que ser domingo porque sábado me habían arrestado, aprendido, nada, han insistido, y yo dije, hay que presionar. Si no presionamos, y eso siempre claro. he dicho a los compañeros, lastimosamente, y como te digo, la única razón, lo único que podemos hacer nosotros es presionar públicamente. Ujú. Entonces le dije a mi compañera, grábame, le he dicho, grábame, y salió el video que estaba tras las celdas. Grábame, Sí, me conté ahí, acuerdo. ¿no? Ujú. Publíquenlo, por favor, vayan a publicar todo, pasen a Causachum, publíquenlo, les dije. Entonces, la noche de ese video, en la noche yo estaba en celdas descansando, pensando. Como te digo, no lloré nada. Yo tenía más rabia acumulada, estaba explotada, molesta. Escuché al Ujú. policía que gritó, pues, un grito al cielo. ¿Qué? Mira, no, que ha grabado, que no sé qué, que esto, que lo otro, que está saliendo en todas partes, que él ha ido con su celular y no sé qué. Y yo dije, ah, funcionaba y todo, y se había viralizado. Entonces, no, pues el fiscal, no, una policía, eso igual conté, vino. Yo estaba echada y vino, pues, ¿dónde está? ¿Dónde está la que defiende al pedófilo? Algo así dijo. Le voy a dar una pasadita, dijo, pues él. Imagínate, o sea, una Por policía Dios. mujer diciéndole, o sea, yo me sentí insegura y dije, llamé al abogado, le dije, hable con el fiscal. El fiscal supuestamente dijo ya, seguridad para la compañera, no dejaron Mm, entrar a mi celda absolutamente a nadie. Vieron varias aprendidas mujeres arrestadas, pero nadie mm. dejaron ingresar. Nada que fijaban, se presionó públicamente, como te digo, al día siguiente recién me fijaron una audiencia. Y me dijo el abogado, sí o sí quiere el fiscal pedir detención preventiva. Sí o sí quieren darte. Imagínate, detención Imagínate. preventiva. Yo le pedí a Dios, por favor, y sé que mi mamá estaba orando también, que no me den detención preventiva, nada, nada, pues entonces en mi audiencia ya, sí, el fiscal, o sea, imagínate cómo es, ¿no? Yo igual, como tú decías, ¿dónde está, digamos, esa ética profesional de uno, de los fiscales, de los jueces, y decir, eso no corresponde? Claro. Entonces, los fiscales, se aparecieron 3 fiscales a mi audiencia. Yo tenía como 3, mi jefa me consiguió abogados, pero no los dejaron ingresar más que a 3 también. Y no lo dejaban hablar a un abogado que se estaba defendiendo, imagínate. Imagina, o Y la sea, fiscal como un fiscal prometió, en una audiencia no va a dejar hablar al abogado defensor, o sea, es total falta exacto, de por eso. legalidad de proceso y de todo. Sí, y la jueza que no sé qué, supongo que ya habrán estado, no sé, el gobierno habrá, y me dijeron que el gobierno, el fiscal, creo que lo amenazaron. El fiscal, y Seguramente. la fiscal dijo, o sea, como dices tú, o sea, como si yo fuera pucha, como si yo moviera masas, que si la Con tus cárcel, metralletas ahí caminando. que si le vamos a dar libertad, que va a seguir llamando a los bloqueos, que como si yo moviera gente así, y los abogados se quedaron, como si ella fuera superheroína, hablaron incluso, ¿no? Porque nada que Claro. ver.
que es necesaria la detención preventiva porque ella hace delinquir, que es apología del delito, un sinfín de cosas. Al Mm. final, no sé, sé que al fiscal que estaba, bueno, al fiscal que asistió ahí, supuestamente por haberme dado sustitutivas, lo han destituido. Lo destituyeron al fiscal. A sus 2 días ya Importante no ese estaba el dato. fiscal. Imagínate, ¿no? Entonces me dieron las sustitutivas, leo y yo me molesté mucho, porque decía que no puedes usar sus redes sociales, no puede hablar del gobierno y de los conflictos. Yo me agarré a Eso, volver a usar mi... más dictadura y cosa más ilegal nunca he escuchado. Creo que ni en Estados Unidos, que es la tierra de la represión y cortar la libertad de expresión, he visto cosas tan graves como esa. Imagínate, hasta a mí ese momento me ha hecho sentir hasta importante, porque dije, tanto les importa que yo doy mi opinión sobre el gobierno, dije. Entonces me quedé ahí, me dijeron, mejor es que no digas nada ahora, no hice ni una entrevista, me llamaron medios que Me queremos acuerdo, consultarte, no sí, pude, me porque acuerdo. era de que le vamos a quitar las sustitutivas. Yo dije, no voy a esperar y yo me agarré de lo que decía. En estos conflictos, una vez que pasaron los conflictos, yo volví a usar mis redes sociales. Como te digo, Mm, pero me secuestraron el celular, habrán pensado encontrar, vincular con Evo Morales Aima, no había nada en mi celular, claro. tuve que insistir día y noche, 6 Han meses debido después me buscar volvieron. toda la información posible de tu celular, Sí, lo cual es un delito, porque ellos, claro. cuando no hay información vinculada al supuesto caso que te querían poner de Mm, apología al terrorismo y demás, no ujú. pueden revisar tu información personal de ninguno de nosotros. Es como que te metan preso y luego saquen, qué sé yo, tus fotos con tu novio, ¿me entiendes? Que era lo que seguramente estaban Imagínate. buscando en tu caso y por eso han estado medio año esculcando en tu teléfono a ver si encontraban algo. O sea, yo no sé si reír o llorar porque encima te han odiado tanto, o sea, ha sido la obsesión del gobierno que han estado medio año, quién sabe cuántos policías y demás, y la inteligencia que no parece muy inteligente del Ministerio de Gobierno buscando en tu celular. Yo Sí, realmente no sé si Luis Arce era presidente o era una niña chismosa ahí que te tenía, o sea, no sé si, yo creo que también hay una cosa importante aquí en resaltar en tu caso, que es chistoso que es chistoso, pero a la vez es preocupante que una joven que simplemente por sus redes sociales hacía videos diciendo su opinión política, comunicando, grabando lo que estaba pasando, como deberían hacer los periodistas que no lo hacen, haya sido una razón de Estado, que todo el gobierno haya estado preocupado en amenazar, en sobornar fiscales, en ponerte no sé cuántos policías, en amedrentarte, que hayan estado medio año buscando cosas en tu celular, que encima te hayan robado tus micrófonos y tus cosas. Realmente sí. parece algo que si no nos lo contaras tú aquí, y nos hubiéramos enterado por otras cosas, que por suerte estás aquí tú sana y Mm, salva, no, por suerte, por la presión de las personas que han compartido y que han estado ahí, que han denunciado desde el principio, porque si no, como tú dices, probablemente no la contabas y en eso creo que también nos damos cuenta que hay un pueblo organizado que está ahí, que está viendo y que también hay jóvenes que están siguiendo, que yo creo que eso es lo que también en un comentario que te han dicho los policías ha saltado, ¿no? Que ella instiga a la gente, a los mm, jóvenes y demás. Y yo creo que eso es lo que le ha dolido al gobierno, que los jóvenes te sigan, vean, se politicen y se den cuenta de qué clase de cosas hacían ellos. Pero yo creo que desde ahí yo soy medio abuela, Dimelsa, bastante, no veo TikTok. Entonces yo había visto alguna de tus cosas, pero a partir de ahí yo he dicho, pucha, qué interesante. Te he empezado a seguir y creo que ha pasado con mucha gente y es muy importante. Y además otra cosa, antes de que termines la historia, que me parece muy interesante que tú cuentas, que no llorabas y que tenías más bien mucha rabia. Y yo creo que eso muestra el carácter de las personas que alzan la voz, como tú. No, o sea, siempre cuando a compañeros militantes, a otros dirigentes los han metido presos, no los veías quejándose, no los veías llorando, no los veías diciendo, ay, como la Áñez, como los ministros de Luis Arce que dicen, no sé, este ministro de Justicia, no me acuerdo cómo se llamaba, sí, César Siles, no sé si te acuerdas que lo han metido preso y de repente ha tenido que ir al hospital y demás. Hasta sí, para que eso se hay que tener compone. dignidad y, sí, ¿te acuerdas? Hasta para eso hay Sí, que sí, sí. tener dignidad y moral y creo que es importante esto que cuentas que tú no estabas llorando, no estabas ni siquiera teniendo miedo por ti si no te preocupaba tu familia. O sea, a ti te podían haber matado, pero tú no tenías miedo por ti si no te preocupaba tu familia, te daba pena tu familia y además tenías rabia. Creo que es una cosa muy simbólica, muy importante, porque tú y como digo, otros compañeros que han estado en la lucha, que los han abusado de maneras muy parecidas a ti y algunas como las mujeres que han metido a la cárcel, han mostrado siempre esa entereza y esa dignidad de cuando tú sabes que no has hecho nada malo y que te estás enfrentando a una dictadura de esas magnitudes, tener rabia, ¿no? O sea, una persona
que la consideran digamos, una amenaza nacional, como te han considerado a ti, has mostrado realmente por qué te consideraban esa amenaza nacional y es porque a ti no te iban a poder doblegar y no te iban a poder callar y creo que es importante, es simbólico para las jóvenes y también los jóvenes de Bolivia, tu caso y que nos cuentes eso porque parece un poco irreal, pero es importante saberlo y darnos cuenta que estas cosas pasan, ¿no? Sí. Sí, hermana, yo la verdad lo que más me ha gustado, ¿no? Es que he visto ya que mira, yo me puse de inmersa a la vista radical porque, no sé, en esta división, si desde siempre digo, no, no he sido yo muy partidaria del movimiento del socialismo, por algunas cosas que en otra ocasión voy a comentar, pero Ujú. siempre me considero de vista. Entonces, yo he visto que varios ya han empezado como que a poner en sus usuarios e vista, entonces ya tomaron, digamos, no sé, alguien me decía, no, o sea, ha sido como ese ejemplo, digamos, esos jóvenes que tal vez no tenían la valentía de alzar la voz, pero que empezaron a alzar la voz, empezaron Mm. a decir su punto de vista, a hablar, ¿no? Públicamente. Y creo que esto igual hay que rescatar que las redes sociales juegan un papel muy importante. Como tú decías, y yo siempre digo gracias a Dios, pero también a los compañeros y hermanos que han estado compartiendo, que se ha viralizado y la gente empezó a presionar. Entonces yo decía, es importante la presión, ¿no? Decir, adelantarnos, decir, ya, esto quieren hacer, entonces empezar a denunciar, ¿no? Las redes sociales juegan, estamos en una era digital que ahora creo que es más que se ha hecho campañas por las redes sociales, ¿no? Para poder interactuar. Como decía alguna vez un compañero, no podemos nosotros reunir una cantidad grande de gente, creo que solo Evo ha podido hacer eso, pero en nuestros videos podemos tener tal vez 2000 vistas, 10K vistas, ¿no? Entonces llegar a mucha gente. Bueno, después de las sustitutivas, después de mi audiencia me dieron sustitutivas, he estado obviamente sin esta libertad de expresión, unos meses, lastimosamente. Como te digo, se ha violado muchos derechos, pero hemos tenido que continuar a todo esto frente, no, y algo más que quiero resaltar, ¿no? Ujú. Algo, de Evo Morales ahí me dicen muchas cosas, pero yo rescato, siempre digo, no, no, es que no lo conocen cómo es. Frente a esta situación que yo he atravesado, después de mi audiencia, fue Evo quien me llamó. Y yo me Ujú. sentí la más feliz del mundo, ¿no? Y me dijo algo muy bonito. Él me dijo, en la primera me dijo, tienes que escribir un libro, compañera, así como él habla, tiene una voz bien bonita cuando te habla. Y eso me animó. Y dije, sí, me puse feliz. Dije, ya, así, ¿no? Porque era como que, no, eres una heroína, me dijo. Y yo era, Ujú. así. Qué bonito. En el segundo ya arresto que tuve, que fue en calidad de arrestada y ya no de aprendida, igual me llamó. Y yo digo, ¿no? Ujú. ¿Cómo es él que se preocupa de personas que tal vez para otros somos insignificantes, ¿no? Y te da ese Claro. ánimo de continuar, porque te pones a pensar, él ha sufrido muchísimo más, porque él ha sido casi muerto, lo han pegado hasta casi matarlo, él ha sufrido cárceles. Entonces la segunda, cuando ya otra vez, entonces él ahí me volvió a llamar. Hermana, me dice, me estás haciendo competencia, creo que vas a entrar más veces a la cárcel que yo, me dice, ¿no? Entonces yo, jaja, me reí, de nuevo dije, me ha dado fuerza para seguir, que siempre, ¿no? Entonces continué. En la segunda igual me secuestraron el celular, pero ahí yo ya más macha, empecé más a presionar, a tanto que creo que el investigador se asustó y dijo, ya me quiero deshacer de ella, y en un mes creo que me devolvieron el celular. Pero Bien. como te digo, se violan así los derechos. Yo sé que no es el único caso nuestro en el tema de la policía, ¿no? Me he extendido mucho hablando de la policía. No solamente somos nosotros, sino que me comentaban varios compañeros a mí que son fuera, son apolíticos, por así decirlo, que todos los que ingresan, digamos, son arrestados por la policía, siempre terminan, incluso sin sus tenis. Ellos me dicen, nos roban desde celulares, dinero, tenis y todo eso, ¿no? Entonces creo que es algo que se tiene que luchar. Veremos cómo este gobierno va a ir en contra de eso, si es que va a ir o si es que no va a ir, ¿no? Pero como decía, se ha violado muchos derechos en el gobierno de Luis Arce Catacora, muchos. Mi caso es uno, que hay muchas cosas más Que que podría contar. imagínate, ahora tú puedes contarlo porque has sido también bien valiente y les has puesto cara y te has quejado y has gritado. Y más bien eres abogada, entonces sabes tus derechos. Pero muchos casos como el tuyo, de muchos en Parotani, muchas personas que ni siquiera estaban bloqueando solo por vivir en Parotani, Sí, las han metido presas y son algunas de las que siguen presas ahora. Entonces, imaginémonos, o sea, lo que tú nos has contado es muy duro, es muy fuerte. Imaginémonos cómo han tratado a personas que no eran abogadas, que no tenían estos conocimientos que tú, que tal vez no han tenido la valentía para ponerse así, porque es una cosa muy difícil, tú lo dices ligeramente, pero imaginémonos que nos pasa a nosotros, que nos meten así a una patrulla, que nos gasifican, que nos gritan, que nos amenazan con que nos van a golpear, que estamos solas, no podemos comunicarnos con nadie. Mucha gente no tenía una familia como la tuya que ha ido y que los ha, o porque su familia tal vez nunca se enteró. Por ti nos enteramos porque viste ese video y la gente sacó screenshots de tu transmisión en vivo y por esa suerte que también se te prendió el foquito de decir voy a empezar a transmitir en vivo. Pero hay muchas personas, además de las que están presas, que como tú decías, se cagaron, no hay proceso, están con detención preventiva hace más de un año. Hay muchas personas que desaparecieron, que se han denunciado que desaparecieron. Se sabe que la policía o los secuestró o los asesinó. Y hasta ahora no sabemos qué pasó. Entonces es una cosa muy grave. Ni siquiera hay muchas dictaduras militares
militares que no han sido tan sanguinarias como este gobierno, es una cosa muy grave, y sobre todo que esté pasando en pleno 2025, donde tenemos acceso a la información, que realmente, obviamente, sabemos que no hay ningún organismo de derechos humanos en el país que se ocupe de eso, y el defensor del pueblo, que también debería ser procesado por no defender al pueblo, por no hacer su trabajo, por más de que le hemos pedido, hemos exigido, por más de que muchas personas cuyos familiares han sido secuestrados se han acercado a la Defensoría del Pueblo, no han hecho nada. Todas estas cosas se tienen que investigar. Creo que nos hayas contado tu caso de Imelsa es muy importante para que las personas que son ajenas a esto se den cuenta lo grave que es, porque hoy es Dimelsa solamente por grabar cosas y por decir su opinión en redes sociales, y mañana es cualquiera de nosotros. Y eso puede seguir pasando en el gobierno de Paz si es que nosotros no reclamamos justicia, como pasó en el gobierno de Luis Arce, porque no se logró tener justicia del anterior gobierno de Janine Áñez. Entonces, cuando uno no pide justicia, así pasa en toda Latinoamérica y en todo el mundo, cuando no se pide justicia, se hacen juicios públicos y se castiga públicamente a los que han cometido esos actos, va a seguir pasando. Es la triste realidad y es algo que en los próximos matecitos de coca seguiremos hablando, seguiremos dándole el seguimiento, pero es importante recalcar esto. No solo nos tenemos que ocupar de la economía, que es muy importante porque cada vez hay jóvenes que están dejando el colegio para trabajar, que están dejando la universidad, hay personas que ya no comen ni una vez al día, hay personas que de comer 3 comen 2, comen 1, hay personas que ya no pueden seguir sus tratamientos de enfermedades crónicas, hay muchas cosas muy graves, muchas más personas durmiendo en la calle, al menos aquí en La Paz. Entonces la gente se está muriendo de hambre por un lado, y por otro lado hay mucha gente que le han asesinado a un familiar y hay muchas personas que las han torturado, que las han violentado como a ti, Dimelsa, y eso no lo podemos dejar pasar, no solo por la justicia que se merecen las personas que todavía, incluso como recalcabas tú, Dimelsa, siguen en la cárcel, sino para que esto no siga pasando, para que no nos volvamos una dictadura ya a largo plazo, ¿no? Pero bueno, ya se nos ha agotado el tiempo, tristemente. Ha sido un placer hacer este primer matecito, Dimelsa, contigo. Y ya, bueno, ya nos veremos en los próximos matecitos de coca. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Matecito de coca.